Si todos nosotros, si todo ser humano aprendiéramos, hermanos, a mantenernos dentro de los mandamientos de nuestro Dios, dentro del propósito eterno de nuestro Dios, si aprendiéramos a conducirnos en esta vida, hermanos, conforme a la gracia y al temor de nuestro Dios, créalo que nos evitaríamos muchos males, muchos dolores de cabeza, por decirlo así. Nos evitaríamos muchos problemas, muchos sufrimientos. Y que al obtener una vida mucho mejor, ciertamente también desearíamos que otros también aprendieran, conocieran de esta vida y vivieran conforme a la palabra de nuestro Dios. El tema de esta mañana es aguardándonos o aguardando en el camino de Jehová, aguardando en el camino de Dios. En Génesis capítulo 18, vamos a ver precisamente esto de lo que les estoy hablando. Génesis capítulo 18, del versículo del 16 al 21, vemos, hermanos, en esta parte de esta historia en donde 3 ángeles llegaron ante la casa de Abraham, pero uno de ellos era no solamente un ángel, sino que era el ángel de Jehová. Era nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que estuvieron con Abraham y le hicieron saber de la promesa, sucedió algo más todavía. Génesis 8, versículo 16. Y los varones se levantaron de ahí, dice, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham, dice, iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, dice, el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Okay. Aguardar, hermanos, una palabra que tiene su trasfondo hebreo, que es tare. El hecho de aguardar implica el hecho de retener en uno mismo, de conservar en uno mismo, como cuando te dan algo y que te lo encargan: cuídamelo, tenlo muy cerca de ti, reténlo contigo. Es lo que implica retener, es conservar algo en nosotros, algo que es muy importante, hermanos, y que por ser de suma importancia lo guardamos, lo cuidamos muy celosamente. Y lo que Abraham precisamente, hermanos, iba a conservar en él el deseo de adorar y de servir a nuestro Dios, el deseo de seguir siendo fiel a nuestro Dios,
mantenerse dentro de los preceptos, dentro de las ordenanzas de nuestro Dios. Y nuestro Dios, hermanos, no solamente vio en él ese deseo, sino aún también lo que Abraham iba a hacer, de que también él le iba a compartir, a transmitir a sus hijos el deseo de nuestro Dios, el conocimiento de nuestro Dios. Porque él sabía muy bien que al hacerlo, hermanos, eso a él lo mantenía muy alejado de la ira de Dios. Lo mantenía muy alejado, hermanos, del castigo de Dios. Lo mantenía muy alejado de la desgracia, de la desdicha y de toda pobreza. Por eso, qué importante es que todos nosotros aprendamos a vivir, hermanos, en el camino de nuestro Dios. No sé si me ayudas tantito ahí en la diapositiva, hermano, en la segunda. Ok, permítame tantito. Y lo decíamos, aguardar en el camino de nuestro Dios no implica solamente el hecho de estar en espera. No solamente implica el hecho de mantenernos firme en una postura, sino aún estando ciertamente firme, estable, pero a la vez activo, obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es importante? Bueno, por tres razones que podemos mencionar muy simplemente. En primer lugar, hermanos, estaríamos llevando nuestra vida hacia más bien el no hacerlo. Estaríamos conduciendo nuestra vida, hermanos, hacia un rumbo equivocado, hacia un rumbo de perdición, y lo que es peor todavía, hacia un rumbo de terrible depravación moral. Porque mire, si vamos allá en Efesios, si usted va conmigo a la carta de los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante, Efesios 4, versículo 20 en adelante, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero el versículo 22, hermanos, dice que debemos despojarnos de ese viejo hombre, dice que está viciado, es decir, que está corrompido. Cuando el hombre se deja llevar por los deseos insanos, por las pasiones desordenadas, hermanos, triste, lamentablemente, su vida la está llevando a cabo a una condición equivocada de perdición y de terrible de depravación. Y nos estaríamos exponiendo así, hermanos, también a toda la ira de nuestro Dios. La paciencia de Dios, hermanos, para muchas personas piensan y creen que la paciencia de Dios es infinita, es inagotable e incalculable. Creen que la paciencia de Dios va a ser siempre eterna, pero no es así, hermanos. La paciencia de Dios implica lo que implica la paciencia es el hecho de soportar algo. Como cuando una persona atlética levanta cientos de libras, hermanos, hacia aquí, y luego la lleva hacia arriba y la sostiene sobre un tiempo. Esto es soporte, aguante, resistencia. Pero cuando se le agota su fuerza, lo que hace es de que la tira al suelo.
¿Okay? Eso es lo que implica paciencia, aguantar, soportar, estar bajo tensión. Dios no siempre va a estar tolerando el pecado de la humanidad. Lo vemos de hecho en Génesis, otra vez en el tiempo de Noé. Ciertamente, como dice nuestro Dios, el hombre es carne. Mi espíritu, dijo nuestro Dios, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Le daré 120 años. 120 años, hermanos, los cuales sirvieron, ese tiempo sirvió para construirse el arca de Noé, el arca de nuestro Dios, más bien, que le dijo a Noé que iban a construir. Es el proceso de tiempo que duró Noé para construir el arca. Les daré 120 años. Cuando se acabó ese tiempo, entonces se desató la ira de Dios, todo aquel diluvio vino. Y lo mismo, si Dios destruyó a aquella generación, hermanos, era porque el pensamiento de toda aquella humanidad, Dios nos dice que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, y le dolió a Dios en su corazón. Lo mismo, hermanos, Dios estaba viendo con Sodoma y Gomorra lo que estaba pasando. Mucha maldad, gente totalmente carente de moralidad, de decencia. Era un lugar terriblemente corrompido por causa de la maldad del hombre mismo. Y es por eso que la Escritura nos dice en Génesis capítulo 18, versículo 20 en adelante, dice: entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Démonos cuenta, hermanos, la maldad de estas dos ciudades se ha agrandado de extremo a extremo. No había nada bueno en ese lugar. Era un lugar terriblemente peligroso. Pues aún cuando fueron los ángeles de Dios para sacar a Lot y a su familia de ahí, hermanos, ¿qué quisieron hacer los hombres con los ángeles del Señor? Dánoslo para que los conozcamos. El término conocer, hermanos, no implica solamente verlos y saber quiénes eran, sino simplemente era una cuestión de intimidad carnal con estos ángeles. Lo que querían era violarlos. Y por eso aún Lot les quería dar a una de sus hijas, para que no hicieran lo mismo con sus huéspedes, que eran personas muy especiales. Lo que estaba dispuesto a hacer Lot, hermanos, con tal de él cumplir con su deber espiritual, porque él sabía muy bien que estos seres eran seres extraordinarios, enviados por Dios. Mas sin embargo, el hecho de que Dios diga descenderé para ver, no implica de que el poder de Dios, hermanos, está limitado, sino simple y sencillamente, hermanos, acordémonos que tanto Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios fue escrito por Moisés, y es Moisés quien nos está narrando lo que pasó antes de que él viniese, siendo guiado por el Espíritu de nuestro Dios. Pero cuando habla precisamente del clamor, hermanos, en su contexto original, sadar implica alardido, dolor, grito. Porque aún así, hermanos, cuando el hombre se deja seducir y cae cautivo, hermanos, en su pasión, en su deseo, hermanos, la persona también sufre después las consecuencias de una vida desenfrenada, de una vida de vicio, de una vida de corrupción. También sufre.
Y es cuando el Señor está oyendo, dice, el clamor, el grito, toda la gente, hermanos, había gran dolor, gran llanto, gran sufrimiento en ellos. Y es por eso que nuestro Dios dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, del ángel del Señor, y se le acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirías también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham, hermanos, intercediendo por su sobrino Lot y por su familia. Pero precisamente, hermanos, ¿a dónde conduce una vida desenfrenada? No solamente, hermanos, de destrucción, de muerte, de enfermedad, sino aún algo mucho más terrible: la condenación eterna. Por eso, qué importante es de que ojalá y que todos los hombres, hermanos, supieran estas cosas, leyeran la Biblia. A veces, lamentablemente, hermanos, escuchamos gente de otras redes de comunicación, como lo que es la radio, y decir, Dios nos ama a todos sin importar cómo seamos, porque Dios no es un Dios de ira, de castigo. Él los ama profundamente. Ellos tienen ese concepto, hermanos, porque en su deseo está agradar a los hombres y no a Dios, porque su temor está en perder un trabajo y no en el temor a Dios. Y porque lamentablemente, hermanos, muchos de ellos prefieren mejor ignorar la palabra de Dios, la historia misma, y favorecerse a sí mismos. Que Dios no es un Dios de ira, Dios no es un Dios de castigo. Romanos 11, versículo 22, mirad pues la bondad de Dios y la severidad ciertamente para con los que cayeron, dice el apóstol Pablo. Pero precisamente, hermanos, si nuestro Dios antes de mostrar su ira sobre todos los injustos, antes de juzgar estas naciones y destruirlas, hermanos, Sodoma es donde proviene la palabra sodomía, que es lo que es la homosexualidad. ¿Y sabe qué significa Gomorra? Un montón de ceniza, literalmente. ¿En qué se va a convertir eso? Prácticamente, literalmente, en un montón de cenizas. Pero Dios, antes, hermano, de dictar su juicio y llevar a cabo su ira, Él, hermanos, precisamente le reveló sus planes a su siervo Abraham. Y déjeme decirle una cosa: si Dios, hermanos, nos revela sus planes, lo que Él pretende hacer, es porque principalmente Él, hermanos, no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios siempre nos da una oportunidad para que nosotros, hermanos, le busquemos y para que hagamos el bien conforme a la voluntad de nuestro Dios. Sodoma y Gomorra, hermanos, no estaban ajenos ni exentos al consejo de Dios. Estaba Lot. Aunque Lot, hermanos, una vez que él se fue separando de Abraham, según allá en Génesis capítulo 12, cuando Abraham y Lot se separaron porque empezó a haber contienda, pleitos en sus sirvientes, Lot vio lo hermoso del llano, del valle, pero ese lugar apuntaba hacia Sodoma y hacia Gomorra, y él se extendió hacia aquel lugar. Pero poco a poco, como fue creciendo, fue aumentando, él fue añadiendo más tiendas y más cercas de Sodoma hasta llegar hasta Sodoma.
a un lugar, hermanos, realmente donde no había el temor a Dios, no existía el temor a Dios, ni existía el castigo, ni el juicio, ni la rectitud, no existía nada. ¿Cuál es, joven, sobre todo tú, joven, cuál es tu percepción de la vida? Ten mucho cuidado hacia dónde estás enfocando tu vida en este mundo y con qué tipo de personas te involucras, te asocias. Porque puede llegar a un punto que sin darte cuenta ya estás en medio de todo ello. Estamos en un mundo en donde no podemos dejar de socializar, de vivir, ciertamente. Y nos vamos a ver de alguna manera implicados, involucrados en este tipo de cosas. La cuestión es de que no hagamos lo que ellos hacen. No lo hagamos. Lot se mantuvo limpio, justo delante de nuestro Dios, a pesar de estar en una generación perversa y mala. Lo hizo Noé también. Pero su lucha era diaria, su lucha era continua, su lucha era férrea, dura, a eso me refiero, para mantenerse en una forma íntegra, cabal, honesta, sincera, delante de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos hacer también todos nosotros. Pero como Dios no quiere la muerte de nadie, hermanos, y mucho menos de aquellos que en Él confían, es por eso que nuestro Dios nos ha mostrado la forma de cómo usted y yo podemos vivir en su justicia y en su santidad. Salmo capítulo 32, versículo 8 dice: el Señor te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré saber y te haré entender el camino que debes andar. Y luego después dice: sobre ti fijaré mis ojos. Por eso le digo, ¿acaso los de Sodoma y Gomorra no conocían la justicia, no conocían la santidad? Lot estaba con ellos. Lot estaba con ellos. Era una clara distinción entre todos los demás. ¿Y acaso hoy en el mundo no tienen un buen ejemplo a seguir respecto a una vida justa y buena delante de nuestro Dios? ¿No hay un hombre justo? Sí, hermanos, está nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. ¿Y acaso no está la iglesia como representación de ella, hermanos? Estamos usted y yo, que debemos de ser la luz del mundo, que debemos de ser la sal de la tierra. Que un mundo de sodomía, hermanos, y de Gomorra, hermanos, puedan ver en la iglesia de Cristo ese Lot, ese Abraham, hermanos, en el cual se puede reflejar la santidad y la justicia de nuestro Dios. Qué gran compromiso, hermano, mi hermana, padre y madre me refiero. Qué gran compromiso tenemos usted y yo como padres de familia. Representar a la justicia y a la santidad de nuestro Dios, para que nuestros hijos vean también el ejemplo a seguir, y que juntos aguardemos el camino de la justicia, de la rectitud y sobre todo, hermanos, del amor de nuestro Dios. Si es que en realidad no queremos perecer bajo la ira de nuestro Dios. Dios sabía, hermanos, fíjense lo que dice la Escritura en Génesis 8, versículo 17: y dijo Jehová: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, para que le cumpla todas sus promesas. Dios sabía, hermanos, lo que Abraham iba a hacer: mantenerse en su integridad, en su lealtad, en su amor hacia nuestro Dios. Y aquí Abraham está representando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él vino también, hermanos, Él nos hizo saber todo lo relacionado a la voluntad de su Padre. Y no solamente en cuanto a la voluntad de su Padre, sino en cuanto al destino mismo de este mundo, donde representa a Sodoma y Gomorra. ¿Cuál va a ser el destino de este mundo? Mire, lea conmigo en 2 de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza. Dice en 2 de Pedro 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, es decir, el agua, el aire, la tierra, todo, hermanos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, gloria a Dios, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Nosotros, dice, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz, sobre todo con Dios. En paz, hermanos. Eso nos lo reveló nuestro Dios, hermanos, principalmente y primeramente a través de su Hijo, y luego a través de su Santo Espíritu. Lo decíamos en la mañana, cómo es que Dios advertía a su pueblo de la destrucción que iba a pasar con ellos si es que ellos no se arrepentían. No se arrepintieron, hermanos. Jerusalén fue destruida en el año 70, completamente destruida. Todo destruido. Y es que la ira de Dios, hermanos, es terrible. Es por eso que Él nos dice: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Este mundo también quedará destruido. ¿Por qué quieres poner tu esperanza, tu ilusión en un lugar en el cual está destinado a la destrucción? ¿Por qué? Cuando hay un lugar mucho mejor. Pero los que ignoran a Dios, hermanos, hasta ya quieren poner una ciudad en Marte o en Júpiter, no sé en dónde. Tercos en hallar vida en otro planeta, cuando la vida está en Cristo Jesús, mi hermanito. Amén. La eternidad está en nuestro Dios. El bienestar tuyo y mío está en Cristo, en la palabra de nuestro Dios, está en Él, en sus promesas. En Él está nuestro bienestar. Por eso, hermanos, Abraham representa a Cristo, pero también es nuestro deber como padres también lo que decía aquí el Señor: le encubriré esto a Abraham, le ocultaré mis planes en cuanto a lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, sabiendo quién es Él, que es un hombre íntegro, cabal, fiel, sabiendo que Él también les va a transmitir a sus hijos el temor hacia mí, sabiendo que es un hombre bueno, que se preocupa por los demás,
que se preocupa por su prójimo. No. Y es por eso que lo llevó con él. Y es por eso que estaba ante Sodoma y Gomorra, le dijo lo que iba a hacer. E inmediatamente Abraham intervino. ¿Destruirías todo este lugar si hay 50? Y la respuesta de nuestro Dios dijo: no. Si hay 50, no los destruiré. Y volvió otra vez a Abraham: si hay 40, pues si hay 40, no. Y otra vez volvió a hablar: si hay 30, no los destruyo. Si hay 20, no los destruyo. Si hay 10, no los destruiré. Y después dice: quizás si hayan ahí 10, no los destruiré. Respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pero ¿sabe qué? Ni 10 justos encontró, ni aún 5. Solamente Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y una vez que los ángeles del Señor fueron a tomar a Lot, hermanos, cosa que aún hasta Lot a veces dudaba. Y como dice el Señor, a los que dudan, arrebátalos, jálalos, estíralos, tómalos a la fuerza, dice allá en Judas, hermanos. Y Job por un momento titubeó, dudó, pero los ángeles le tomaron. Date prisa, Lot, que la ira de Dios ya viene. Date prisa, sal de este lugar de perdición. Y salió él, su esposa, y él le dijo: no volteen atrás, no lo hagan. Lastimosamente conocemos la historia. La esposa de Lot volteó y se convirtió en una estatua de sal. Por eso solamente 3 pudieron salvarse. Pero, hermanos, démonos cuenta que cómo es que aún Abraham intervino por su sobrino. Por eso nosotros, a la vez también, lo que tenemos que hacer, hermanos, lo que tenemos que hacer es revelarle también nuestros planes a nuestros hijos, hacerles saber. Dios también quiere que le revelemos a nuestros hijos el camino de nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es importante esto? Pues simple y sencillamente, hermanos, para que aprendan a temer a nuestro Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a nuestro Dios, hermanos. Enseñarles que ciertamente Dios es un Dios bueno, amoroso, tierno, misericordioso, pero también es un Dios que castiga. Y nosotros entendemos muy bien, hermanos, este concepto. Cuando usted va a su trabajo, si a usted le dicen: tiene 2 o 3 retrasos, a la tercera ya ni te presentes, porque sabes que ya perdiste tu trabajo. ¿Y usted qué es lo que hace? Por no perder su trabajo, va hasta 15 minutos antes o media hora, ahí está ya en su trabajo, tomando su cafecito, para no tener problemas de impuntualidad. ¿Por qué? Porque no quiere perder su trabajo, simple y sencillamente, no quiere ser castigado. Si en cuestiones tan sencillas, hermanos, nosotros aprendemos a temer, porque las cosas espirituales, hermanos, y eternas, no podemos aprender. O es que no queremos, simple y sencillamente. Inculquémosles el temor a nuestro Dios, a nuestros hijos también, a través de la palabra, para que también aprendan a vivir una vida santa y justa delante de nuestro Dios, como lo veíamos allá en Efesios capítulo 4. ¿Se habéis aprendido así de Cristo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos según el nuevo hombre creado en Dios en la santidad y en la justicia de nuestro Dios. Nuevamente, hermanos, nuevamente, discúlpeme que sea repetitivo en esto, pero nosotros como padres tenemos ese gran deber de instruir a nuestros hijos, y no solamente de instruirlos, sino de ser un ejemplo para ellos, para que también ellos vean en nosotros, hermanos, ese ejemplo a seguir, y para que nunca sean alcanzados, hermanos, por el terrible pecado que hay en el mundo, la inmoralidad,
la indecencia. Una vez un joven le dijo a su papá: papá, me quiero casar. ¿Casarte? ¿Estás loco o qué? Sí, me quiero casar. ¿Y qué le dijo su papá? No, mijo, no se case. Primero júntese con ella. No sea tonto, júntese con ella y dele rienda suelta y ya después déjela. Y estaba escuchando también la hija. Y después viene la hija: oye, papá, fíjate que mi novio quería casarse. Ah, sí, mija, ¿y qué pasó? No, pues dije, no, pues, ¿para qué casarnos? Primero vamos a conocernos, vamos a intimidar. Y ya después lo dejé que se fuera, pa. El papá ya viene enojado, ¿no? Escuchó el consejo que le dio a su hijo, pues ese mismo consejo lo tomó su hija. Y ahí sí, no le gustó. Tengamos mucho cuidado con los consejos que damos. ¿Es pecado tomar un poquito? No, basta con que regules tantito la cantidad. Al rato ya está totalmente viciado. Fíjate que la marihuana es muy buena para las inflamaciones de los nervios. Hay otras cosas que pueden ser mucho mejores que la marihuana, pero la marihuana te chupa el cerebro, te destruye las neuronas y te deja casi inservible. Hay que saber instruir a nuestros hijos en el temor a nuestro Dios, pero también, hermanos, en advertirles de cosas que los pueden destruir, ya sea físicamente o moralmente. Por eso, si no queremos caer, hermanos, en la destrucción del mundo, como lo vamos ahí, Dios también quiere que le revelemos a nuestros hijos sus planes para que ellos tampoco no caigan en todo este mal. El punto es, verá Dios, así como Dios vio en Abraham lo que él iba a hacer con sus hijos, advertirle todo esto. ¿Podrá ver Dios en tu corazón y en el mío el deseo de servirle, de adorarle lealmente, fielmente? ¿Podrá ver Dios en tu corazón, mi hermano, mi hermana, el deseo de inculcar en tus hijos el temor a Dios, el servir a Dios? Que así sea, para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonemos este himno, hermanos, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, y que todos meditemos en este consejo de nuestro Dios.